Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago Manuel Ruiz Méndez y junto con mis compañeros Saúl Alonso Cortés Pérez y Rebeca Alonso Castillo vamos a hablar sobre el dengue. El dengue es una enfermedad causada por el mosquito hembra Aedes aegypti que afecta a la población en general y puede ser mortal para menores y adultos mayores. Tiene cuatro serotipos principales y el tratamiento puede ser en base a la recuperación de líquidos en casa y vigilancia epidemiológica hasta un caso de terapia intensiva terminando con la vida del hospedero. Como ya sabemos, el dengue es una enfermedad que es variante del arbovirus, del cual existen cuatro serotipos principales, como ya habíamos mencionado. El DEM1, el más común, el DEM2, que es el tipo hemorrágico y el que causa mayor caso de severidad, el DEM3, que es el que tiene mayor virulencia, y el DEM4, que es el que menor virulencia tiene y menor cuadro clínico. En cuanto a la patogenia, desde el día de incubación hasta el día de la aparición de los síntomas, hay un promedio de 3 a 14 días, que es el periodo de incubación de la enfermedad. El blanco favorito del virus dengue son los monocitos, aunque también se ha encontrado en células endoteliales, en encéfalo, en miocardio, hígado, intestino, vaso y piel. Pero también todas las demás células son potenciales hospederos del virus, como los linfocitos T, las células dendríticas, las células epiteliales y los fibroblastos. En la mayoría de los órganos se observan petequias difusas y fusiones serosas en pericardio, cavidad pleural y peritoneo. En hígado existe necrosis mediastinal similar a las lesiones producidas por el virus de la fiebre amarilla. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que los monocitos y las células endoteliales infectadas por el virus dengue son blanco del FNT-alfa, anticuerpos antiinmunes que lesionan y o inducen apoptosis de dichas células. Por otra parte, entre las sustancias reactivas de la fase aguda, la interleucina 8 y el FNT-alfa han sido las más estudiadas para explicar la fisiopatología del dengue hemorrágico, cuyo evento esencial es el aumento de la permeabilidad vascular, lo que causa el escape del plasma del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, con los consiguientes derrames en las capas serosas y el edema. La interleucina 8 y el FNT-alfa lesionan a las proteínas de la zona occlusions y su unión estrecha, como son las claudinas, la euclidina y la decaderina, así como al citoesqueleto al que están unidas. Las hemorragias que se producen en el dengue hemorrágico son el producto de las lesiones en el endotelio vascular, de la trombocitopenia y la disfunción de las plaquetas. Los factores de coagulación también están alterados debido en parte a la disfunción hepática por la invasión viral, por lo que ocurre a la vez un aumento de la permeabilidad vascular. Bueno, continuando, yo les voy a hablar sobre factores de riesgo y estadísticas en México y en Latinoamérica. En factores de riesgo tenemos el vivir en regiones tropicales o viajar a ellas y la edad en menores de 5 años y los mayores de 65 años. Ellos tienen pues un mayor riesgo de complicaciones ya graves por dengue. En los factores de riesgo para presentar un dengue grave, pues es el antecedente de infección previa ya de dengue. También tenemos la presencia de algún padecimiento o comorbilidad, como por ejemplo personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes, obesidad, hipertensión, entre otros. Tenemos la cocirculación de serotipos, los serotipos con alto nivel de virulencia y embarazo. En embarazo tenemos el aumento de riesgo de aborto al inicio del embarazo, el choque por extravasación de plasma, también tenemos lo que son hemorragias severas, preeclampsia y también la trombocitopenia gestacional. En estadísticas tenemos caso de dengue por identidad federativa, tenemos el estado de mayor a menor casos, tenemos los probables casos, los casos ya confirmados del 2023 al 2024 y el total de confirmados y defunciones. Por este lado tenemos estas gráficas de casos e incidencias de casos confirmados de dengue por grupo de edad y género. Tenemos de este lado dengue no grave con eh, el 52% de incidencia en femenino y el 48% en masculino. Y del otro lado tenemos el dengue con signos de alarma o dengue ya grave con el 49% en masculino y el 51% en femenino. Tenemos casos confirmados de dengue en Nuevo León del 2023 al 2024, su indicador, el año y pues como pueden ver aquí disminuye, bueno, no hay casi muchos casos, pero pues
La verdad es que yo presiento que sí hay casos, pero no se confirman, vaya, porque la verdad el confirmar un caso de dengue es un procedimiento que tienen que hacer los médicos para poderlo plasmar en lo que es estas estadísticas. Y pues aquí podemos ver que el municipio nada más con un caso pues fue en Juárez, Nuevo León. Por este lado también tenemos la incidencia y serotipos identificados en tiempo real en identidad federativa aquí en México. En blanco pues tenemos el 0% de incidencia, tenemos en azul pues el 0.01% al 16% de incidencia, y ya de verde, amarillo a rojo pues son los estados que presentan pues la incidencia ya más alta de casos confirmados. Por ejemplo, en esta tablita tenemos el estado de Aguascalientes, Baja California, así hasta Zacatecas, que es con menos predominio de casos confirmados. Durante la prevención, el objetivo principal del dengue es básicamente evitando la reproducción del mosquito y también evitando la picadura del mismo. Los puntos de prevención, como ya lo mencioné, es principalmente evitando su reproducción y también evitando la picadura. ¿Cómo lo podemos evitar? Usando ropa que sea de manga larga, no te expongas a la picadura del mosquito. Es muy fácil decirlo, pero a veces es imposible. Se puede usar unas rejas dentro de casa, pero también usar un repelente de mosquitos ayudará mucho a que dentro de la casa ya no haya tanto, y usar pabellón o tela que cubra tu cama. Hay unas telitas que se usa como tela mosquitera, la venden en todas las donde venden telas. Instalando mosquiteros, como ya mencioné, evitar a que se acumule basura para evitar la reproducción del mosquito. Y lavar constantemente los contenedores de agua, como ya sea el tinaco, evitando que poniéndoles una sustancia que es un polvito que suele darlo el centro de salud, pero ustedes también lo pueden comprar. Em, Utilizar, evitando, o sea, si bien es la basura la que puede provocar la reproducción esta, es más que nada el agua. Evitando que se encharque el agua, evitando que el agua se acumule, ayudaremos una gran medida para evitar la reproducción de estas. Llegando al momento de la prevención, se realizó un folleto que es más que nada los factores, que indica los factores de riesgo, la patogenia, los síntomas que llegan a manifestarse y también cuáles son las medidas principales de prevención. Hay que generar también una conciencia, porque más que nada el tríptico ese es el objetivo, generar un poco de conciencia. Sabemos que el dengue no es tan común, pero no tenemos que llegar al punto de empezar a acumular nuevamente el mosquito, y evitando también que pues conlleve a dar más enfermedades como lo es el Zika, el chikungunya, porque también incluso esas son enfermedades que llegan a ser fatales e incluso mortales para la vida humana. En la parte del tratamiento, nos enfocaremos mucho en las personas que están sin signos de alarma, pero también con las personas que tienen signos de alarma, para nosotros referirlos directamente a unidad hospitalaria, y ya que en unidad hospitalaria pase a terapia intensiva si es que se requiere. Pasando a la etapa de tratamiento, el tratamiento básicamente nos vamos a enfocar en pacientes que ya tienen sintomatología como lo que es principalmente la fiebre, pero sabemos que la fiebre no podemos atenernos a que siempre va a ser un dengue. El factor principal sí o sí el, tiene que tener más que nada mosquitos. Mosquitos. Tiene que ser un área donde se genere mucho mosquito, donde el mismo médico ya haya identificado que hay mosquitos y que puede llegar a haber pacientes con dengue. Así de simple. Pero que también el mismo dengue no es propiamente bien diagnosticada debido a la falta de anamnesis, debido a la falta de exploración física, ya que es muy similar a muchas enfermedades como lo que puede ser cólera, puede ser fiebre amarilla, un montón de signos y diagnósticos. Tiene que hacerse un diagnóstico diferencial, pero eso ya pasa a nivel hospitalario. Nosotros lo podemos hacer, claro que sí los podemos hacer como médico de primera línea, pero
Sobre todo, hay que tener muchísimo cuidado con los pacientes que vayan a manifestar signos de fiebre porque los podemos obviar muy fácilmente. Si bien sabemos que el dengue, el principal factor siempre va a ser el mosquito, tú tienes que identificar y preguntarle al momento de la anamnesis si ha tenido problemas con insectos o vectores. Y si te dice que sí, puedes sospechar un dengue, pero también tienes que sospechar Zika y chikungunya. Y bien, el tratamiento se basa más que nada de soporte cuando son sin signos de alarma. Cuando ya son sin signos de alarma, básicamente empezaremos con una hidratación porque estos pacientes van a tener desde diarrea hasta un vómito muy voraz. Así que tenemos que tener cuidado con la hidratación. Si este paciente te dice ya no tolero los líquidos, ahora sí hay que llevarlo con, es un signo de alarma muy importante, por donde ya no toleran los líquidos orales, tiene que sí o sí irse a hospital. Si tú bien puedes tratarlo ahí en el centro de salud, claro que se puede, pero tú tienes que tener más que nada la confianza de que tiene que ser sí o sí hospital. ¿Por qué? Porque nosotros a veces en el centro de salud no tenemos eso instrumental, no tenemos esas posibilidades, no tenemos el material suficiente para hacer una correcta hidratación. Y si bien tiene que ser referido a hospital, es más que nada para evitar que este paciente pueda llegar a tener más signos de alarma y que ya teniendo los signos de alarma pueda ser atendido de manera correcta. Ya en el área hospitalaria, podemos identificar que los pacientes ya con un signo de alarma muy importante siempre va a ser el dolor abdominal intenso, vómito persistente, acumulación de líquidos y sangrado. Hay que tener muchísimo cuidado cuando ya un paciente ya tiene sangrado de mucosas. Cuando es las mucosas, los ojos, la boca, principalmente la boca. La boca se empieza a salirle muchísima sangre, empiezas a ver que empieza a tener sangre y sangre y sangre y no cede, hay que ya ir directamente a hospital. En la exploración física podemos detectar hepatomegalia de 2 centímetros, mayor a 2 centímetros, pero es nada más con la maniobra de presión en forma de gancho para palpar más que nada el hígado. Nuevamente, si ya no tolera líquidos orales, sí o sí es ir a hospital. ¿Y cómo lo van a tratar en el hospital? Ustedes se preguntarán. Pues muy sencillo. Líquidos hospitalarios sí o sí se tiene que dar, pero ¿cómo vamos después de la referencia, de que tú ya le dices el referido al hospital, el hospital te lo va a recibir? Tú vas a poner que es un posible dengue, así de simple, pero nosotros en hospital tenemos que dar una nueva exploración, una nueva anamnesis, para confirmar más que nada tu diagnóstico. Después de eso, si vemos que ya empieza con deshidratación, directamente se hace una vía endovenosa, se le da solución salina o se le da Ranger lactato. También podemos darle así de manera continua desde 3 mililitros a 5 mililitros por kilogramo por hora, porque se tiene que dar por hora, porque hay que recuperar al paciente que vaya recuperando líquidos sí o sí. Si ya ves que empezamos a ver que si realmente ya tiene un sangrado de mucosas, ahora sí, sí o sí, tiene que ser internado, tiene que ser un cuidado de intensivo, pero no más que nada vigilancia. No se lleva a cuidado a terapia intensiva hasta que llegue un choque o antes de que llegue un choque, porque incluso hay que tener criterios para llegar al- a terapia intensiva. Si vemos que ahora sí, sí o sí, el paciente ya empieza a tener complicaciones más graves y ya después de haberle administrado líquidos y el AINES, ahora sí hay que estarlo vigilando constantemente la presión arterial, hay que estarle vigilando constantemente. Mira, también hay algo que se me estaba pasando, que es la hematocrito. Tú al hacerle una biometría hemática, vemos, y también en la química sanguínea, vemos que el hematocrito está bajo y en la química sanguínea empieza a disminuir gradualmente, o vemos que ya no está como antes la hemoglobina, hay que sospechar una hemorragia.
Una hemorragia, pero es que mira, la hemoglobina no baja así de chingazo. O sea, hay que dejar eso en claro. La hemoglobina no baja así rápido. El que sí te puede dar un criterio de una hemorragia es la hematocrito. Y que el hematocrito ya disminuyó, sí o sí está en un periodo de, de hemorragias. La hemorragia llega a ser interna, también se puede ver, o sea, la hemorragia se ve. Aunque tú lo veas de que, aunque tú no sepas mucho o no tengas mucha noción de la enfermedad, puedes ver el sangrado. Así que no hay muchas excusas, pero el paciente va a llegar a un periodo donde el sangrado va a ser tan intenso que va a caer en shock. O sea, sí o sí tienes que llevarlo a terapia intensiva. ¿En base a qué? A la hematocrito. Posterior a eso, si vemos que la presión sistólica ya bajó a 20, a 30 o 40 milímetros de mercurio, ya está en shock. O sea, ahí ya sí, ya está en shock. Ya llegando a shock, tú tienes que iniciar solución Hartmann, un Hartmann de 5 a 10 ml por kilogramo por hora y reducirlo gradualmente, hora con hora. Si vemos que va mejorando, lo dejas manteniéndolo así hasta que vaya pasando las horas y si ves que realmente ya no está saliendo, inicias con otro tipo de medicamentos, evitando también que se desangre procoagulantes, más que nada para evitar que se desangre tanto, porque es un sangrado muy intenso, no llega a ser tan visible a veces, pero si tú eres un buen explorador del paciente, te vas a dar cuenta a la de ya de que el paciente ya está en un estado de casi llegando a shock. Y ya llegando a shock, ya no hay vuelta atrás, ya es hospitalización, ya llega a ser intubación, ya se hace maniobras extraordinarias. Y ahí es cuando ya empiezan a fallecer los pacientes. Ya entrando a terapia intensiva, los pacientes sí o sí o se mueren o viven. Y dejan con secuelas muy, muy fuertes. La secuela principal creo que es el daño al hígado, el daño a órganos más que nada que son funcionales del cuerpo y puedes llegar a una falla multiorgánica. Llegando a falla multiorgánica ya no hay vuelta atrás, ya se da el triángulo de la muerte, que muchos lo conocen, y ya es insalvable el paciente. Ya hasta incluso no creo que se deje morir, pero se hace todo lo posible para que el paciente esté cómodo. Paciente masculino de 24 años refiere haber padecido fiebre de inicio súbito la semana pasada, acompañado con un dolor de cabeza y músculos. Indicó que se automedicó con ibuprofeno, se disminuyeron los síntomas. Hoy refiere haber iniciado con mareos, vómitos, así como una dificultad para respirar y un exceso de sudoración. Además menciona un sangrado característico en la nariz. En la exploración encontramos puntos redondos, pequeños en los brazos, en la cara, más bien conocido como petequias, bien aletargado. Si bien el diagnóstico es literalmente, puede ser cualquier cosa, referido a un dolor de fiebre, con dolor de músculos y cefalea, podemos intuir más que nada en el momento de la anamnesis de que si se automedicó con ibuprofeno, disminuyeron los síntomas, pero ya después de eso, una semana después, viene con vómito, sudoración y además también tiene sangrado en la nariz, podemos sospechar un dengue. Muchos llegan a manifestarse esos síntomas, pero también podemos ver que el vómito y el mareo también es un signo característico de que se está empezando a deshidratar o que es un virus. ¿Por qué? Porque el virus no es tan diferente, pero tiene diferencias con las bacterias. Una bacteria te sientes más mal, o sea, la gravedad tiende a ser diferente, el cuadro clínico tiende a ser diferente. Y como este es un virus, podemos intuir que descartar totalmente una bacteria, pero sí podemos quedarnos con un virus. Recordando con la exploración física, encontramos puntos redondos y pequeños, o sea, petequias. Es un signo también muy característico del paciente, que si bien esto es por un daño en las células de la piel, también se puede intuir otro tipo de enfermedad. Si bien el diagnóstico se hace con una PCR de tiempo real, lo ideal es que, pues, como nosotros somos de primera línea de atención, lo principal que vamos a sospechar es
quitándole ibuprofeno y darle paracetamol. Dependiendo de la presentación del paracetamol que tengamos en centro de salud o a disposición y a la mano, es como se le va a indicar de 500 mg cada 8 a 6 horas. Pero también estamos viendo una dificultad para respirar y empieza a tener sangrado de nariz. Cuando yo hablé de tratamiento, mencioné que el sangrado de mucosas es algo muy importante. Y si es de nariz, puede ser indicios de un hemorrágico, es decir, de un dengue tipo 2, que está en estadio con signos de alarma. ¿Qué pasa con los signos de alarma? Efectivamente, se lleva a hospital. Después en el hospital haremos el procedimiento de la PCR, se llevará a cabo los procedimientos adecuados, la hidratación con solución salina, Ranger, lactato o Harman, pero el Harman se usa más en terapia intensiva, pero pues de preferencia lo que tengamos a la disposición para hidratar al paciente, se lo damos. Si después de esto empieza un empeoramiento de la misma, ahora sí hay que cumplir criterios con un hematocrito, se le hace una bioquímica sanguínea, una química sanguínea y una biometría hemática, identificamos patrones de que alteraciones en la sangre y pues obviamente ya empezamos con un tratamiento ya sea por transfusión, pero ya llevado en terapia intensiva. Siempre debe ser bajo vigilancia, obviamente, pero hay que tener también que hay cosas que se pueden tratar en centro de salud y hay cosas que no. Así que esto es un caso hospitalario. Al que haya contestado dengue, sí es un dengue, sí efectivamente es un dengue, pero también tenemos que identificar que en la exploración física y la anamnesis es totalmente fundamental para estos casos. Eso sería todo de mi parte. Les agradecemos mucho su atención, más que nada porque ahorita vamos a realizar un tipo de preguntas que se realizaron. Desgraciadamente, pues tuvimos inconvenientes, etcétera, pero se arregló. Muchísimas gracias nuevamente, de todo corazón, de parte de este equipo. Eh, Tengan muy bonito día, muy bonita noche y descansen. Bye. ¿Cuál es la principal característica del cuadro clínico del dengue? El cuadro clínico del dengue, en su fenotipo más común, que es el tipo 1, la característica principal sería la febrícula de inicio súbito, que es acompañada de dolor muscular y dolor de cabeza. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿cuál es la variante más peligrosa del dengue? En cuanto a los 4 fenotipos que hay, la variante más peligrosa sin duda es el fenotipo 2, que es el que incluye la fiebre hemorrágica, que además del cuadro clínico de la febrícula y el dolor muscular, se acompaña de hemorragias en todos los órganos del cuerpo. Muy bien, la siguiente pregunta es para Rebeca Alonso. Ok, además del dengue, ¿qué otras enfermedades o vectores pueden estar afectadas por el cambio climático? Bueno, pues actualmente estamos cruzando por una situación climática muy difícil y pues una de muchas, bueno, tengo por ejemplo, la rinitis alérgica, tenemos también lo que es el asma, además del dengue, pues el paludismo o la malaria, también tenemos lo que es la cólera y el golpe de calor por las altas temperaturas. Muy Siguiente bien, pregunta. la siguiente pregunta, ¿de qué manera el cambio climático y el aumento de las temperaturas puede influir en la distribución geográfica y la temporada de actividad del mosquito se transmite el dengue? Bueno, puede aumentar la propagación de estos vectores en los meses, por ejemplo, de marzo hasta agosto. Y pues el primer factor de esto, pues va a ser siempre la temperatura, ya que pues los cambios climáticos pues favorecen las condiciones que necesitan estos vectores, lo cual pueda llegar a una propagación mundialmente. Y ya para terminar esta pregunta, pues el cambio climático es solamente uno de muchos factores que pueden aumentar pues la propagación de enfermedades ambientales y vectores. Muy bien, última pregunta. Mencione 3 prácticas de gestión en la comunidad para combatir la proliferación de los mosquitos que transmiten el dengue.
Pues bueno, por la situación en Monterrey de que no hay agua, pues muchas mamás, abuelitas o todos recolectan el agua pues en tambos o en botes, lo cual esto es un factor de riesgo. Y para prevenirlo, pues es taparlos, pues eliminar lo que son los criaderos de mosquito que se reproducen pues en el agua, en los botes destapados. También el usar pues repelentes y protectores, mallas para las ventanas. Y también muy importante, pues, acudir al centro de salud más cercano cuando padezcan, pues, de algún síntoma ya mencionado. Y, pues, siento yo que sería todo ya, de mi parte. No sé qué quieran opinar. Pienso lo mismo, que el cambio climático ha golpeado fuertemente no solamente Monterrey, sino en general a todo el mundo, pero considero más que se viene una temporada de lluvias muy fuerte y también que viene muchísima más humedad, debido a que el aumento de la temperatura en la Tierra, en el área, ya sea en el océano, que se calienta más, genera más nubes y genera incluso más lluvias, que se espera que vaya a durar entre 1 o 2 años este periodo de calor, pero como bien se dice y se sabe que el efecto invernadero dentro del mundo ha estado calentando más la Tierra, haciéndola que sea más caótico todo. Y sí es muy cierto que, que el factor principal ahorita está siendo la sequía en Monterrey, debido a que el agua se está siendo acumulada ya sea por tinacos o también en botellas o en agua, pues sí, básicamente en los patios se acumula el agua, haciendo que se proliferen muchísimo más rápido lo que es el mosquito pues sí, el mosquito. ¿Alguna pregunta? Excelente aporte de mi compañero Saúl y también de mi compañera Rebeca. Ahora continuamos con las preguntas para mi compañero Saúl. Para empezar, ¿el dengue como tal puede dejar secuelas? ¿Y cuál consideraría usted la más importante? Efectivamente, el dengue puede dejar secuelas tanto por mucosas, porque después de una larga recuperación en terapia intensiva, que es el tipo 2, el fenotipo tipo 2, no, el serotipo tipo 2, es el que generalmente desarrolla hemorragias. Pero cuando se llega a un periodo de terapia intensiva, que ya es una severidad más alta, las hemorragias pueden dejar más que nada muy tocado el hígado, o sea, dejarlo en un estado muy, muy débil. También puedo decir que se puede considerar que también la inflamación del encéfalo puede contribuir a otras como meningitis, incluso a dejarlo muy vulnerable en el sistema inmunológico, pero pues nada más sería más allá de eso es la inflamación del hígado, es la más importante. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el error más común al momento de una hospitalización por dengue? En la hospitalización del dengue es muy curioso porque se tarda mucho en diagnosticar y muchas veces ese es el error más común, pero en medida preventiva, o sea, en primera línea de atención. En la segunda línea de atención, el error más común es darles ya sea analgesia a muy poco grado y querer dar algún medicamento que sea como para un antiviral. Eso es un error que, si bien no es muy frecuente, puede pasar debido a que se puede confundir con otro cuadro clínico debido a la fiebre y al querer administrar antibióticos sin una buena exploración física, sin una buena anamnesis, se puede correr el riesgo de dar antibióticos y puede ser hasta incluso contraindicatorio. ¿Por qué? Porque inflamamos el hígado y más allá de eso del hígado podemos llegar a afectarlo más que ayudarlo. Por interrumpir, pero ¿cuál es el medicamento que está contraindicado para el dengue? Bueno, para una persona infectada. Básicamente el AINES principalmente es el más contraindicado
Existe otro que el AINES, el ácido acetil salicílico, es el más contraindicado para los pacientes. Incluso este puede ser un exacerbante para la hemorragia, o sea, para no detener jamás la hemorragia y terminar con la vida del paciente. Siento que ese es el más importante, más allá de los antibióticos, que es en general cualquiera, porque realmente no le van a hacer nada, solamente van a ocasionarle que tarde más en eliminar el virus. De Gracias, acuerdo. puedes continuar. De acuerdo. Y ya, por último, compañero Saúl, si el paciente ya tiene confirmada una enfermedad del dengue de tipo 1, 3 y 4, ¿cuál sería la alternativa más frecuente a tratar de manera ambulatoria? El tratamiento siempre, siempre sí va a ser la hidratación, pero más allá de la hidratación, ese es el aislamiento. ¿Por qué es el aislamiento? Porque si bien se sabe que no se puede aislar al 100% una persona sabiendo que tiene una enfermedad, hay que prevenirlo un poco más de los mosquitos, ya que el mosquito que no está enfermo se puede enfermar con la sangre del huésped y el huésped puede transmitirlo a otras personas. Es más que nada en base al aislamiento. Esa es una de las más efectivas, pero más allá de las efectivas es una forma de prevenirlo también. De acuerdo, muchas gracias. Esas serían todas las preguntas que tenemos. Pues muchas gracias.